Y ese cambio se verá. Se verá en las medidas programáticas y se verá porque Ciudadanos va a gobernar. Podemos llegar a un buen punto de acuerdo para gobernar esta comunidad autónoma. Hola, ¿qué tal? Ya lo han escuchado, principio de acuerdo entre Ciudadanos y populares para gobernar Castilla y León. Vuelve la actividad al Parlamento tras las elecciones del 26 de mayo. Nunca antes tantos partidos políticos habían estado representados en el hemiciclo. Titulares y empezamos. Arranca la 10ª legislatura con un renovadísimo Parlamento. Hasta 7 partidos políticos estarán representados en el hemiciclo. La mayoría de los 41 procuradores estrenan escaños y entre las caras nuevas, muchas femeninas. Esta legislatura roza la paridad con 35 mujeres y 46 hombres. En el programa de hoy, la letrada Ana Díez nos cuenta cómo se desarrollará la sesión constitutiva del Parlamento el próximo 21 de junio. Ese día conoceremos quién será el nuevo presidente o presidenta de las Cortes. Y del nuevo mapa político hablamos esta semana con el presidente del Consejo Económico y Social. Germán Barrios nos cuenta cómo interpretan los resultados de las pasadas elecciones y con él abordamos los principales retos que tendrá el nuevo gobierno, sea quien sea. Por primera vez en 32 años el Partido Socialista gana unas elecciones autonómicas en Castilla y León. Por primera vez supera al Partido Popular en escaños. 35 procuradores. Ha conseguido 10 más que hace 4 años. Y en la otra cara de la moneda, el Partido Popular, que ha perdido estas elecciones, 13 escaños. Se queda con 29 procuradores frente a los 42 que obtuvo en 2015. La llave que va a abrir las puertas del próximo gobierno la tienen ellos, Ciudadanos. La formación asegura que está contenta con el resultado. Han conseguido 12 escaños, 7 más de los que obtuvo hace 4 años. Y José Sarrión, el coordinador regional de Izquierda Unida, se despide del Parlamento. La formación no ha logrado revalidar el único procurador que tenían y esos malos resultados han tenido consecuencias: su dimisión. Y una de las formaciones que peores resultados ha obtenido en estas elecciones es Podemos Equo, que ha perdido 8 escaños. En un principio solo mantuvo 1 porque Pablo Fernández se quedó fuera por la provincia de León, pero un nuevo recuento le devolvía su escaño, restándoselo a Ciudadanos. Podemos pierde su grupo propio y pasa a formar parte del grupo mixto junto a partidos nuevos como Vox o Por Ávila y también junto a la Unión del Pueblo Leonés, que logra revalidar su procurador. Pues estos son los resultados del 26 de mayo, pero como no hay mayorías absolutas, es hora de negociar, de llegar a acuerdos para gobernar. Estas son las posibles sumas. Ciudadanos podría dar la llave de la presidencia de la Junta tanto a socialistas como a los populares. Ciudadanos y PSOE sumarían 47 escaños y Partido Popular y la formación naranja sumarían 41. Pues precisamente esta última suma, la de Partido Popular y Ciudadanos, es la que empieza a cobrar más protagonismo. Esta misma semana se han reunido las direcciones de ambos partidos aquí en las Cortes para negociar un futuro pacto de gobierno. Llegaban sonrientes y salían con buenas sensaciones. Que nosotros creemos que es fructífera. Para nosotros ha sido una reunión productiva. Pero, ¿hay acuerdo? Pues todo parece indicar que efectivamente Partido Popular y Ciudadanos van a gobernar en Castilla y León. Estamos convencidos, y esa es la disposición de todos, de que de estas negociaciones saldrá un acuerdo de gobierno. Así de rotundas hablan las ejecutivas nacionales ante la aceptación de los candidatos autonómicos. Desde un buen punto de inicio podemos llegar a un buen punto de acuerdo para gobernar. Naturalmente que este es el principio de un camino, siguiendo los criterios de la Ejecutiva, con el Partido Popular como socio preferencial. El Gobierno parece encauzado, ahora deben elaborar el programa. Ciudadanos pone una premisa para seguir hablando. Que las cosas cambien. Las cosas van a cambiar en la Comunidad de Castilla y León y los ciudadanos lo van a ver. Lo dijimos antes, lo dijimos después de las elecciones y lo decimos ahora. Y ese cambio se verá. Se verá en las medidas programáticas y se verá porque Ciudadanos va a gobernar. La regeneración democrática es prioritaria con medidas muy concretas. No habrá aforamientos políticos en la Comunidad de Castilla y León.
Lo que quieran. Estamos dispuestos a eliminar los aforamientos. Si es necesario hacer una reforma exprés del Estatuto de Autonomía. Solo después hablarán de bajada de impuestos, gratuidad de educación de 0 a 3 años o lucha contra la despoblación, no de quién ocupará cada cargo. No vamos a hablar en este momento de cargos ni de personas. Vamos a hablar de medidas programáticas. Primero el qué vamos a hacer y luego cómo lo vamos a hacer. Y el PP recuerda a Tudanca que su partido votó en contra de que gobernara la lista más votada por ley. Y 24 horas después de esa reunión, el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León no da por perdida la partida. Dice Luis Tudanca que no tiene prisa y recuerda, el Partido Socialista, dice, ha sido quien ha ganado las elecciones. No hemos dado esta batalla por perdida, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. No lo está. Lo que yo espero es que lo que se dijo se haga, lo que se prometió se cumpla y el cambio real llegue. La ausencia de una mayoría absoluta va a obligar a la Junta a formar gobierno vía pacto. Otra opción que también cabe es la de formar un gobierno de coalición, una posibilidad que no es nueva. Castilla y León ya estrenó uno hace 20 años de centro-derecha. La Junta quiere. 1989, José María Aznar lleva casi 2 años como presidente de la Junta. Moderación, tolerancia. Gobierna con austeridad, solo 5 consejerías. Suspendió la utilización de las tarjetas oro, que eso tuvo una gran resonancia. Y gobierna en minoría, bajo la presión del CDS que ha propiciado su investidura. Yo insistí mucho a Aznar, y al partido, pero a Aznar, que así no podíamos seguir, que había que hacer un gobierno de coalición. Es entonces cuando un acontecimiento a nivel nacional, los pactos entre Fraga y Suárez para gobernar, entre otros el Ayuntamiento de Madrid, van a cambiar el rumbo de su gobierno. Nos vino una orden, por así decirlo, de Madrid, de Adolfo Suárez, de Agustín Rodríguez Sagún, para que hiciéramos un gobierno de coalición con el Partido Popular, puesto a que Agustín Rodríguez Sagún iba a ser alcalde de Madrid. Esto es muy novedoso porque los gobiernos de coalición entre el centro-derecha han sido más bien escasos. De esta forma, Castilla y León se convierte en una de las primeras comunidades con un gobierno de coalición. El CDS entra con 2 consejeros, uno de ellos José María Monforte, en Fomento, de donde tiene que salir Jesús Posada. Hombre, personalmente nunca te gusta salir de una consejería, pero que eso es lo que había que hacer. Juro por mi conciencia y honor. 4 meses más tarde, Aznar le compensará cuando se marche a Madrid, nombrándole su sustituto. Quedan 2 años de legislatura. La estabilidad del gobierno de Castilla y León está garantizada. Entonces el CDS le sirvió a Castilla y León para modernizarse y le sirvió al Partido Popular para hacer políticas más sociales, más de centro-izquierda. La verdad es que, por ejemplo, la ley de sedes, determinadas leyes, la estructura de lo que es la Junta de Castilla y León actual se debe a esa época. Yo estoy convencido que esa legislatura fue la del despegue. El PP inició su despegue más centrado y con muchos de los votos del CDS que prácticamente quedó arrasado en las siguientes elecciones. Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a vosotros por estar con nosotros. Antes de nada, le quiero preguntar por la actualidad. El mapa político ha dado un vuelco estas elecciones, este 26 de mayo. No sé cómo interpreta usted los resultados, porque el CES todos los años hace un informe social y económico de Castilla y León. Ustedes conocen muy bien, de primera mano, la situación de Castilla y León. ¿Cómo interpreta los datos que nos han dejado estas elecciones? Bueno, estamos ante un nuevo ciclo político. Ya no es tiempo de mayorías absolutas, es lo que han decidido los ciudadanos. Y esto lo que deja claro es que hay que buscar acuerdos programáticos, ¿no? Hay que intensificar el debate, el diálogo y buscar acuerdos o consensos, tanto en el debate político como con la sociedad, ¿no? Con los representantes de la sociedad civil organizada. Lo que hay que buscar es el bienestar de los ciudadanos y no buscar un puñado de votos en las próximas elecciones generales. No sé realmente quién va a gobernar. No sé si va a gobernar un partido o 2, si van a gobernar unos con otros, otros con unos, pero lo que sí que sé es que Castilla y León tiene una serie de retos y hay que afrontarlos. Es lo que le iba a preguntar. Ahora es momento de pactos, de contactos, de negociaciones. ¿Qué mensaje enviaría usted a
a los partidos políticos? Bueno, lo que está claro es que tenemos retos importantes en Castilla y León. Yo creo que tenemos 3 retos importantes. Uno, el desempleo. Ha mejorado mucho en estos años de bonanza económica, el empleo y el crecimiento económico, pero todavía tenemos una tasa de desempleo, como veíamos en la última EPA o en los datos de paro, que son altos, ¿no? Una tasa del 12,4% todavía sigue siendo una tasa alta. Aunque han mejorado las cifras. Aunque han mejorado las cifras y han mejorado considerablemente. También tenemos el reto demográfico, tenemos lo que se llama la España vaciada. Tenemos una densidad de población, un envejecimiento de la población importante y es un reto el que hay que afrontar. Y yo creo que hay otro reto del que se habla poco, pero también es muy importante de Castilla y León y es el que hace que los otros 2 se agudicen, que es el reto geográfico. Tenemos una deficiencia en infraestructuras de comunicación y de conectividad, es decir, infraestructuras de transporte en cuanto a la comunicación e infraestructuras digitales en cuanto a la conectividad. Vamos uno a uno a esos retos que ha ido enumerando, por ejemplo, la despoblación, que ha estado muy presente en la campaña política, un problema de difícil solución. Han hecho muchas promesas los partidos. Sí, se ha hecho una buena diagnosis, pero lo que falta es establecer medidas contra la despoblación. Y yo creo que mientras no tengamos completas nuestras infraestructuras viarias, mientras no impulsemos el transporte de mercancías por ferrocarril, porque esto es reducir los costes logísticos y por tanto aumentar la productividad de las empresas, porque sabemos que si tenemos una economía de baja productividad tenemos que apostar o por el conocimiento y la I+D+I, o por reducir los costes logísticos y los costes energéticos. Y esto se llama infraestructuras viarias e infraestructuras de conectividad. Por continuar por aquí, por el corredor atlántico, estas elecciones del 26 de mayo también se jugaba mucho en Europa, ¿no? Nos jugábamos mucho, cuestiones que nos afectan también a Castilla y León, los fondos de los agricultores y el desarrollo precisamente del corredor atlántico. A usted le han nombrado hace muy poco tiempo vicepresidente de la red transnacional atlántica y Castilla y León es una de las comunidades autónomas junto a Galicia y Asturias que reivindican este corredor atlántico. ¿Qué impacto tendría para la comunidad y por qué sigue siendo el caballo de batalla y no se consigue? Tendría un impacto muy importante, porque como decía, si queremos una verdadera cohesión social, económica y territorial, tenemos que apostar por el corredor atlántico, por esas infraestructuras de comunicación y transporte, de transporte ferroviario, porque conectar los puertos con nuestros aeropuertos y con nuestras terminales de mercancías y conectarlo a través del ferrocarril. Pero esto depende mucho de Europa, ¿no? Es Europa quien tiene que invertir también en ello. Europa. Yo creo que además una debilidad de nuestra comunidad es la baja influencia en la política nacional y en la política europea. Yo creo que Castilla y León tiene que apostar más por tener una mayor influencia dentro de la política nacional, y aquí está todo el tema de financiación, y sobre todo en la política europea. Cada vez nos gobierna más Europa, los fondos vienen de Europa, y es muy importante estar en Europa, y a Europa le debemos mucho. ¿Porque cree que se apuesta por el corredor mediterráneo y el corredor atlántico queda un poco relegado? Yo creo que el Gobierno de España tiene que apostar por los 2 corredores, por el Mediterráneo y por el Atlántico, el que mejor posiciona está ahora mismo y el más importante, el que vertebra desde Algeciras, desde el centro de Portugal, el norte de Portugal, con el norte de París, o sea, con toda el área industrial de influencia de París o el área industrial de influencia de Frankfurt o los Países Bajos con el corredor del Mar del Norte o el Mar Báltico, es el corredor atlántico. Pero además, el que más invierte es en el Mediterráneo. Pero el que más invierte es en el Mediterráneo. El Gobierno de España hablaba de 8.000 millones ya para el corredor mediterráneo. Con 8.000 millones en el corredor atlántico tendríamos un corredor casi completo y muy fluido, porque los 4 cuellos de botella que tiene Castilla y León cuestan muchísimo menos de ese dinero. Entonces sería importante dar posibilidad a nuestro tejido industrial, porque cuando hablamos de cohesión social hablamos de mejorar la vida de las personas, de mejorar su movilidad y seguridad, que puedan viajar más rápido a donde realmente quieran ir, pero hablamos también de cohesión económica, hablamos de dar oportunidades para que se establezca tejido industrial en nuestra comunidad autónoma y ese tejido industrial sea más productivo, gane en productividad porque reduce costes logísticos, crear enclaves logísticas, crear puertos secos, conectarlos con los grandes polígonos industriales, es crear empleo y crear riqueza en nuestra comunidad autónoma.
Vamos con ese informe social y económico que todos los años elabora el CES. A final de este mes está previsto que lo elaboren. Preguntarle primero si nos puede adelantar algunas de las recomendaciones. El año pasado eran 1.200 recomendaciones las que elaboraron. Entre ellas destacaba que la educación necesita una financiación suficiente y eficiente, decían, más inversión pública, no solo en educación, también en sanidad y en servicios sociales, y que se suban los salarios. Eso fue el año pasado, el tiempo ha ocurrido, el salario mínimo interprofesional ha subido en este tiempo, no sé si se ha notado. Sí, el salario mínimo interprofesional se ha subido, se ha notado, se está dando una batalla a la temporalidad, a la parcialidad, pero todavía hay mucha batalla por dar, porque hay mucha temporalidad y parcialidad. Es verdad que se ha creado empleo, el subir el salario mínimo ha hecho que haya un equilibrio mayor en el tema de rentas, pero todavía hay un desequilibrio muy grande entre los que más ganan y los que menos ganan, ¿no? Entonces, ese es todavía un déficit pendiente, la redistribución más equitativa de las rentas. Yo creo que tenemos fortalezas importantes en Castilla y León que hay que aprovechar, tenemos unos jóvenes muy preparados, tenemos un nivel educativo muy bueno, tenemos personas con inteligencia, con una serie de conocimientos e inteligencia, según dice el informe PISA y según dice el informe TIMSS o el mismo informe GEN, ¿no? el informe Monitoro Global del Emprendimiento en Europa. Lo que está diciendo es que Castilla y León, sus jóvenes tienen conocimientos y habilidades, pero lo que hay que darles es oportunidades, que es lo que nos dice este informe. Hay que darles oportunidades para que se queden en su tierra y para que desarrollen sus proyectos en su tierra. Yo creo que tenemos una parte muy importante de lo que es un eje de productividad que hay que potenciar en nuestra economía y nos faltan esos detalles que hay que impulsar, importantes, que también son importantes. Una de las recomendaciones del año pasado era que hace falta más inversión en lo público, en la educación y en la sanidad. No sé si esa recomendación va a entrar también en el informe de este año. Sí, por supuesto. Hay una cosa, hemos visto que, por ejemplo, la inversión en I+D+I, tanto del sector público como del sector privado, aunque los últimos datos se darán en septiembre, todavía no los manejamos, estamos manejando datos antiguos, es del 1,2%, es la misma inversión que está haciendo el Gobierno de España, la que está haciendo el Gobierno de Castilla, o la que ha hecho el Gobierno de Castilla y León, pero esto necesita un mayor impulso, evidentemente. Hay que crear infraestructuras para tener más liderazgo industrial, pero hay que tener más peso en el liderazgo industrial, porque la industria es quien crea empleo cuando crece. Necesitamos empresas de más tamaño. Si la empresa crece, se crea empleo. Quien crea empleo son las empresas que crecen. Mensaje directo a los políticos, a los futuros políticos, sea quien nos gobierne. Absolutamente directo a los políticos. Lo importante es crear empresas, lo importante es que las empresas crezcan y tengan tamaño y lo importante es que las empresas sean más competitivas. Este debe ser el leitmotiv del próximo gobierno. Para ello necesitamos, vuelvo a repetir porque es muy importante, más infraestructuras de comunicación, más infraestructuras de conectividad y cuando me refiero a comunicación de transporte, sobre todo de transporte de mercancías, por ferrocarril y conectividad y también una mayor interconexión eléctrica con los países vecinos, con Portugal y Francia. Pues Germán Barrios, presidente del CES, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Cerramos una legislatura plural e inauguramos otra que lo va a ser todavía más. Por primera vez 7 partidos políticos tendrán su escaño en el hemiciclo y las fuerzas, sobre todo las de la izquierda, se reorganizan. La que inauguraremos en 15 días será la 10ª legislatura autonómica. La Cámara suma años y resta procuradores, 3 menos desde las últimas elecciones por la pérdida de población en Segovia, León y Salamanca. Se queda con 81, que es la cifra más baja que ha tenido hasta ahora. La mayoría absoluta estará en 41. Esta es, sin embargo, la legislatura que tendrá más siglas. Nada menos que 7 partidos han obtenido representación. El máximo estaba en 6 en la pasada. 2 entran por primera vez en la Cámara, son Por Ávila y Vox. Los otros 5 se sentaron también en la última legislatura. Solo falta Izquierda Unida, que ha perdido su único procurador y vuelve, como hace 16 años, a quedarse fuera de la Cámara. Habrá entonces 7 partidos y 3 grupos parlamentarios, además del mixto, como en la segunda, tercera y cuarta legislatura, aunque en ninguna antes el grupo mixto había tenido tan variada composición, 4 formaciones políticas distintas.
Los pesos, por tanto, en la Cámara se redistribuyen, no en torno a 2. El bipartidismo no se ha recuperado, pero sí en torno a 3 partidos, igual que sucedió en la segunda legislatura, con la que esta 10ª guarda varias similitudes. Entonces también estaban PP en ese momento, Alianza Popular y PSOE. El tercero, que hizo de bisagra, era un partido de centro, el CDS de Suárez, figura política a la que Ciudadanos ha mirado siempre como un referente. Para más casualidades, en aquella legislatura el CDS tenía 18 procuradores, cifra muy parecida a la de Ciudadanos en esta. El partido de centro inclinó entonces la balanza a favor de Alianza Popular, que solo había ganado al PSOE por 5.000 votos de diferencia. Esa legislatura fue un punto de inflexión en el mapa político autonómico. Lo que traiga esta lo veremos pronto. Muchas de las caras que veremos estos próximos 4 años son nuevas, estrenan en sus cargos el 60% de los procuradores. Nuevos inquilinos que vamos a ir conociendo poco a poco en esta nueva legislatura. Un hemiciclo que roza, por cierto, la paridad, 35 mujeres y 46 hombres. Un nuevo arco parlamentario protagonizará la vida política en un renovadísimo Parlamento. Frente a las caras más habituales, 6 de cada 10 procuradores se estrenan esta legislatura. Las caras nuevas las veremos en todos los partidos. 49 políticos estrenan sillones en un Parlamento que rozará la paridad, 35 mujeres y 49 hombres. Más de la mitad de los procuradores de Ciudadanos son mujeres y un 43% en los 2 partidos mayoritarios, PSOE y PP. En el Partido Socialista, 21 procuradores son primerizos, entre ellos 6 por la provincia de León, 3 por Segovia y Valladolid, 2 por Ávila, Burgos, Valencia, Salamanca y 1 por Soria y otro por Zamora. En el Partido Popular, de los 29 escaños que ha obtenido, 16 de ellos se sentarán por primera vez en el hemiciclo, 3 por León, 2 por Ávila, Valencia, Salamanca, Zamora, Valladolid, 1 por Burgos y otro por Soria. De Ciudadanos solo repiten 3, los otros 9 son nuevos, como su candidato a la Junta, Francisco Igea. También se estrenan el representante de Vox por Valladolid y el procurador de por Ávila. La media de edad está en los 46 años y entre las profesiones de los nuevos parlamentarios hay de todo, desde funcionarios, abogados, técnicos de diseño, investigadores, periodistas, maestros o veterinarios. Ya hay fecha en el calendario para elegir al nuevo presidente o presidenta de las Cortes. Será el próximo día 21 de junio. Ese mismo día también los procuradores van a tener que jurar o prometer su cargo. Día 21 de junio es la fecha elegida para constituir las Cortes y en la que arrancará la 10ª legislatura. Y como empezamos de cero, no hay ni presidencia ni mesa de las Cortes. Así que se forma una mesa de edad compuesta por Inmaculada García y Nuria Rubio, del PSOE. El procurador electo de mayor edad será el que presida esta mesa de edad, que será asistido por los 2 procuradores electos más jóvenes que actuarán en calidad de secretarios. Un órgano de gobierno transitorio y que se disolverá ese mismo día. Su función será proceder a la votación de la mesa de las Cortes, compuesta por 6 miembros, un presidente, 2 vicepresidentes y 3 secretarios. ¿Qué votaciones se realizan en primer lugar? La del presidente o presidenta de las Cortes de Castilla y León. Cada procurador escribirá en una papeleta un único nombre y lo depositará en una urna. Que requiere en una primera votación mayoría absoluta. Si no se consiguiera en una primera vuelta esa mayoría absoluta, entonces entre los 2 candidatos que obtuvieran mayor número de votos, podría ser elegido el que estuviese en este caso una mayoría simple. Y después de todo esto, los procuradores electos tendrán que jurar o prometer acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Sí, prometo, para poner las instituciones al servicio de la gente. Se contestará sí. Lo que pasa es que viene ocurriendo que se añaden otra serie de coletillas. Una vez elegido el presidente, este tendrá 15 días para proponer un candidato a la Junta. Si su propuesta no es aceptada, se abrirá otra ronda de contactos y una vez decidido, se marcará el día para el pleno de investidura. Y en todo caso, transcurrido un plazo de 2 meses desde la primera votación de investidura, si no se otorga la confianza a ningún candidato a la Junta de Castilla y León, las Cortes quedarían disueltas automáticamente. Y salvo cambios in extremis, la primera sesión de investidura se celebrará el próximo 6 de julio. Sin duda, si alguien lo va a tener complicado esta legislatura va a ser el Grupo Mixto. Por primera vez, 4 formaciones políticas de ideologías muy dispares se van a tener que entender para todo.
tendrán que repartirse los tiempos, tendrán, pues probablemente sería conveniente aprobar un reglamento propio, tendrán que designar por mayoría absoluta quién va a ser el portavoz o portavoz adjunto, suplentes en su caso dentro del propio grupo. Pues hasta aquí la actualidad parlamentaria de la semana. Volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 9:30, con más información. Adiós.